bueno, yo quería, ante todo, darle las gracias a Marcela y a ustedes por la ocasión de poder dirigirme a ustedes y poder intercambiar opiniones, que es de las cosas más importantes que puede hacer la humanidad, porque todos aprendemos de todos. Bueno, me pregunta Marcela que hablara sobre el tema de la comercialización del queso artesano. Bueno, yo voy a empezar a decir que los puntos que creo que son fundamentales para hacer queso artesanal. El primero, y es fundamental, es sine qua non, es decir, sin esa virtud o ese tema no se puede ser, y si se hace se hará mal. Hay que ser, para ser quesero artesano, que la mayoría de los queseros artesanos son a su vez ganaderos, hay que tener una vocación enorme. Tiene que tener una vocación enorme porque es uno de los trabajos más esclavos que existen. Cuando trabaja uno en una fábrica de quesos, pues tiene un horario, lo cumple y tal, pero cuando eres artesano y te dedicas a tus quesos, las cabras no tienen día, trabajas 365 días al año o te las montas para que alguien te ayude o lo que sea, pero es un trabajo muy esclavo. Y luego, una cosa fundamental anterior, pero que ahora se sobreentiende, es que para hacer queso te debe de gustar el queso. Es muy difícil que no te guste el queso y hacer queso. Para mí es determinante. Luego, la formación. La formación o el dominio técnico. ¿Qué significa el dominio técnico y la formación? Bueno, la formación ya sabemos qué es. Hay que saber lo que es un queso y tal, pero luego hay que saber hacer queso. No tener los conocimientos mínimos de queso, sino especializarse y seguir investigando constantemente en el queso. Sabemos todos que el queso es una materia viva y que como materia viva es muy, muy fácil pues de investigar productos nuevos, de cambiar y de que cualquier alteración química de temperatura de micro o de fermento o de levadura o lo que fuere, puede cambiarte y estropearte la cuajada y el queso. Una vez que tenemos un dominio técnico y permanentemente estudiando, no creer que uno se lo sabe todo, sino intentar hacerlo cada vez mejor y siempre con la misma ilusión. Yo creo que lo primero que debe hacer un quesero artesano es marcarse un objetivo. O sea, decir, vamos a ver, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Y qué hago? Por ejemplo, Luis me dice que está en una zona quesera donde la gente toma quesos de vaca, donde hay muchísima leche de vaca y que está en una zona que se llama tal y que es bueno. El otro día hablaba yo con unos chicos de Argentina, de Laborde, un pueblo que está entre Córdoba y Rosario, y me contaban que allí había una serie de microclimas y tal. Bueno, eso es referente a que hay que estudiar el objetivo, porque decir, ¿dónde voy a vender mi queso? ¿Cuál es el perfil que yo voy a vender mi queso? A lo mejor tienes que vender queso de vaca porque todo el mundo te vende queso de vaca, o a lo mejor es mejor tener un pequeño rebaño de cabra, aunque sea semistabulado, como decía, porque serías el único que podría tener queso de cabra. Lo que sí es cierto es que hay que hacer mucha investigación, cuarto punto, y más de, ¿y qué quesos vamos a hacer? ¿Qué significa qué quesos vamos a hacer? No es el que sepamos hacer de coger la leche en la cocina y hacer y tal y lo que salga, no. No, eso sirve para autoconsumo. Pero para hacer una empresa, aunque sea muy pequeña, que tenga éxito y que nos dé una forma de vivir, que tenga una calidad de vida y podamos ganar dinero y poder tener una vida que compense, debemos de tener quesos que tengan éxito. Y cuando buscamos quesos que tengan éxito, tienen que ser quesos que tengan características diferenciales. En España hay quesos manchegos muy buenos, industriales, que valen, por ejemplo, 15 euros el queso. Y hay quesos artesanales que valen 24 euros el queso. O sea, una diferencia de 9 euros. Que 9 euros, el 15 es mucho más de la mitad. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues puede ser primero porque se valora el tema artesanal. Y porque se valora el tema artesanal y porque aquí trabajamos con leche cruda a partir de 60 días. También se trabaja con menos, y hablaremos luego de eso, pero con unos permisos especiales. Pero si trabajamos con leche de más de 60 días y si trabajamos con leche cruda,
y usamos los fermentos no industriales, sino los fermentos de nuestro microclima, pues si tú vives en una zona donde haya mucho manzano, tu leche, quieras o no quieras, va a recordar al manzano. Por ejemplo, como pasa con los camembert del Pays, que ahí está lleno de manzanos para hacer sidra y para hacer aguardiente de manzana, el calvados famoso, y cuando tú vas a comer esos quesos allí, de leche cruda, los camembert, de verdad que cuando lo estás comiendo, saben a manzana, cuando están en sazón. Entonces tenemos que marcar el perfil de mercado que hemos dicho, el perfil de cliente de mercado, a qué punto de eso. Es decir, si yo no puedo moverme de mi zona y mi zona tiene una renta X, yo no puedo hacer quesos muy caros porque no los voy a poder vender. Entonces tendría que tirarme hacia quesos más baratos pero bien hechos y siempre con la característica de artesanal. Y también el, el formato, que ya hablaremos después, pero es muy importante el formato. Es muy importante la originalidad del producto. La originalidad del producto visual, olfativo y vocal. Olfativo, aromático y de gusto. Una vez que tenemos todo esto claro y ya tenemos idea y sabemos el canal que tenemos, el canal está sano, tenemos una industria que haya pasado todos los protocolos de permiso, de sanidad, etcétera, etcétera, debemos de tener un plan de negocio o un plan y una proyección de negocio. Es decir, marcarnos objetivos a 2 años, a 4 años, a 6 años. ¿Qué voy a hacer yo qué quiero yo hacer dentro de 6 años? Es verdad que en el camino iremos aprendiendo más porque muchas veces en la vida, os lo recomiendo, el camino es la felicidad, no el objetivo. El objetivo, cuando llegas, a lo mejor te aburres porque dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero, sin embargo, mientras estás en la pelea y en la lucha y tienes vocación, estás disfrutando por ello. Entonces, quiero decir con esto que cuando hacemos un plan, una proyección, hay que hacer un plan serio. Tanto económico es fundamental que sea rentable y que merezca la pena. Y que merezca la pena el hacerlo. Pues no, vendes la leche o haces trueque o lo que quieras. Perdón. Bueno, una vez que eso en cuanto hemos llegado a la proyección, pero en el dominio técnico lo más importante es homogeneizar la fabricación. Es decir, tienes que saber, tú tienes un queso que ha gustado, pero tienes que saber hacerlo todos los días igual. O sea, lo que no puedes hacer es, como muchos artesanos que empiezan y de repente uno le sale mal, otro le sale menos, es falta de atención, falta de romper los protocolos de fabricación, falta de que me deja una ventana abierta y por ahí entra una corriente que me ha perjudicado o me ha bajado la temperatura o ha subido la humedad o ha llovido y no he sabido de guardar o cerrar el queso para que no entre esa humedad. Bueno, 1000 cosas que hay. Es decir, la homogeneación, hay que dominar el queso, nuestro queso, nuestros quesos, quiero decir. Es más, sobre eso hay que tener una variedad. Es decir, es muy difícil vender solo un queso, porque nosotros tenemos como artesanos, y no tenemos ni el tiempo ni los medios para llegar a mercados mundialmente grandes. O sea, mundialmente, incluso regionales, a veces con un trocito de región ya tenemos bastante. Entonces, como tenemos un universo pequeño de clientes, a ese universo de clientes habría que venderle 1 o 2 o 3 referencias, con lo cual sería más fácil. Primero, porque el cliente puede elegir entre más quesos. Segundo, porque al cliente compra tres referencias a un proveedor. Con lo cual nosotros vamos a incrementar la venta, nos va a favorecer el transporte y nos va a hacer una relación más fuerte con el cliente. No quiere decir que hay que sacar quesos nuevos todos los días, pero sí que nosotros, por ejemplo, si trabajásemos en queso de cabra, pues podríamos trabajar en 3 o 4 formatos o 2 o 3 maduraciones diferentes. Si trabajásemos en queso de vaca, pues podríamos pensar en hacer quesos de vaca diferentes de los que se hagan en la zona, por ejemplo, tipo francés, de corteza hormecilla o de corteza lavada o cocidos o incluso de diseño como triple crema,
como puede ser el Bourgeois, como puede ser el Brillat-Savarin, etcétera, pero siempre con quesos que tengan una óptima, que los dominemos de todo y sepamos por que lo han probado gente quiere decir público, que gustan. Y una vez que sepamos cómo le gusta al público y tal, lo sacamos adelante. Es decir, hay que hacer una homogeneación de lo fabricado y saber los tipos y los formatos que nos interesan. El objetivo, el queso obtenido tiene que ser espectacularmente bueno y sobre todo que tenga unas características diferenciales, como hablábamos antes, que nos separen de los quesos industriales, porque nosotros con el queso industrial nunca vamos a poder competir. A la forma de elaborar, sobre todo, y sobre todo el tema logístico y comercial y publicitario. Respecto al mercado que nos fijamos, bueno, depende cada uno donde esté y dónde está. Claro, ninguno de los países que me dicen ustedes, Bolivia, primero no sé en qué parte de Bolivia, Bolivia es enorme, pero si estás arriba o abajo, no es lo mismo estar en Santa Cruz que estar en Cusco o en La Paz o esto. O, por Estoy en ejemplo, Santa Cruz y estoy más cerca al Chaco argentino. claro, entonces es una zona mucho más ganadera, mucho más, incluso más rica que el norte, que eso de la parte del norte, ¿no? Y bueno, el norte quiere decir de altura. O Honduras no tiene nada que ver, por ejemplo, con este el trozo de Patagonia chilena que habíamos hablado, ¿no? Pero cuando conocemos bien nuestro gremio, porque una de las cosas que a mí me gustaría luego hablar un momento sobre la geografía humana, que es muy importante. Cuando hablamos de nuestro gremio, y sepamos cómo es nuestra clientela. Bueno, por ejemplo, aquí en España, y es una cosa muy pequeña España comparado con algunos de sus países, tenemos zonas, por ejemplo, en Andalucía, que los pueblos tienen 1000 y pico, 2000 habitantes, 3000 habitantes. Y en la cornisa cantábrica, lo que es el País Vasco, Asturias, incluso en el norte de Castilla, la vieja Castilla, o en Galicia, hay aldeas o pueblos que viven con 40 o 50 vecinos y todas están muy cerca. En Andalucía o en La Mancha son extensiones más grandes, agrícolas, y entonces a lo mejor están cada 40 kilómetros, cada 35 kilómetros, que me figuro que en La Pampa debe ser algo así, ¿no? De ese volumen de separación entre ciudades. Sin embargo, en Honduras estoy seguro que tiene que ser mucho más cercanas los pueblos unos a otros y además pueblos más pequeños. En fin, que conocer de verdad el sitio donde lo vamos a vender. Y antes, y una vez eso, aplicarlo para saber qué quesos vamos a vender. Cuando tenemos el mercado fijado, en ese momento, es decir, bueno, pues yo voy a vender en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, que es donde yo puedo llegar, o tal y cual. Bueno, hay que marcarse dos cosas fundamentales, que es presentación y embalaje idóneo. Es decir, el queso tiene que ser no solo bueno, sino parecerlo. Es decir, tiene que tener sea bonito. Bonito puede ser artesanal, no tiene que ser perfecto. Hay veces que ustedes saben que una fruta, aunque sea fea, está mucho más rica que una que parece de plástico, estas de los supermercados. Vale. Pero el queso tiene que tener aspecto de limpio, tiene que tener una etiqueta graciosa, tiene que tener todas las indicaciones que pide el consumidor, pues de qué leche están hechos, cuándo se han hecho, etcétera, etcétera. Y que tenga una presentación, pues bonito. Y un envase idóneo. Embalaje o envase, como quieran llamarlo, idóneo. Es decir, aquí en España, durante muchísimo tiempo, los pastores de esa Extremadura y de la parte norte de Andalucía, de Córdoba, hacían y hacen unas tortas que tienen unas famosas, son las tortas del Casar, las tortas de la Serena, de oveja merina, que son unas tortas que se hacen con cuajo vegetal y que, bueno, pues antes pasaban unos periodos y cuando llegaba la primavera, por el cambio de pastos, algunas estallaban y se hacían, bueno, tenían una reacción química interior y se hacían culán, es decir, que se derritían, ¿no? Como puede ser el queso Vacherin o como puede ser los brie y los camembert de moulin à louche, es decir, que casi no se pica la cuajada casi no se trocea, pero no se pica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto,
tenemos que saber qué es lo o sea, vamos a ver, yo quiero que me entiendan que los pastores lo veían y decían, bueno, pues lo volvemos en un parque. A mí me llegaron en los años 80, que estábamos muy atrasados en España, tortas de esas en una furgoneta y el 70% de las tortas era invendible porque los habían envuelto en papel de periódico y el papel periódico se había metido dentro de la torta y la torta en el periódico. Y entonces aquello era impresentable. Entonces, hasta que les convencimos de que copiaran a los franceses y entonces en unas cajitas de madera bien bonitas o con unas cosas de tela, etcétera, proteger el queso alrededor para que no se rompiera el queso y pudiese. Y luego que fuera en unas cajas que por el peso no se aplastaran unos a otros. Es decir, eso es fundamental. Tú no puedes llevar 10 quesos a un sitio y que cuando lleguen la mitad esté mal, porque eso es antieconómico y además, si está roto o eso, no lo va a querer el consumidor. Y si lo quiere, te lo va a pagar a un precio que no te compensa. Y luego, el segundo factor, una vez acabado el queso, es la logística. Eso es importantísimo. O sea, ¿cómo va a llegar el queso? ¿Cómo lo voy a conservar? ¿Y cómo lo voy a transportar? Porque si no transportas el queso en condiciones, no va a llegar nunca en condiciones. No se trata de que yo lo voy a repartir. Suponte que tú estás ya fabricando queso y tienes una furgoneta. Bueno, pues el que tiene la furgoneta tiene que mimar el queso como si fueran sus hijos. Es decir, no digo que les meta el cinturón de seguridad, pero sí que los embale bien, para que no se perjudiquen, para que no se choquen. Si hay que meter en una bolsa, en una caja, 4 y que no se muevan poniendo papel encima o lo que sea, se meten 4 y no 8, que luego vayan a tener aplastados, ¿eh? Y luego que sea rápido. Porque si estamos trabajando quesos, bueno, si trabajas con pasteurizado no tienes tanto problema, pero si trabajas quesos delicados, los quesos delicados tienen un tiempo de vida y hay que acortar el tiempo de vida para cuando llega al afinador o al comercio o al comestibles o al supermercado o al retail o al restaurante o a la taberna o a, no sé, como le llaman ustedes, donde tengan el cliente y se coman y compren su queso. Y luego, una cosa que ya sabemos que para los artesanos, pues hombre, es muy difícil, pero es que tienen que tener unas nociones de marketing. Igual que Marcela ahora ha aprovechado el COVID, el confinamiento, para aprender una serie de cosas, pues el marketing también se puede aprender un poquito. Hay lecturas de marketing bueno, pero marketing, no hay que ser un especialista en marketing, ni doctor en marketing ni nada. Simplemente saber cómo se funciona el marketing, la cabeza, meterte en el cliente, etcétera. Y entonces, lo primero que necesita un queso es historia. Historia es decir, que cuando yo voy a cortar el queso y se lo voy a dar al cliente, le tengo que contar una historia. Y la historia es, por ejemplo, es que esto me lo hace una señora en su casa con una ganadera, que es una pastora, o una vaquera, una tal, que tiene tal y que ella misma ha aprendido y está haciendo una serie de quesos, o se lo enseñó su abuela, o no sé qué, y este queso se hace en una zona donde hay mucho eucaliptus, entonces por eso tiene aromas balsámicos por la menta del eucaliptus, o tiene, por ejemplo, una serie de cosas. O I+D, en el I+D, ayer hablaba yo a esta gente dándole una idea. En España se están haciendo, bueno, en España no, en Europa, y en los países desarrollados de anglosajones, en las zonas desarrolladas de anglosajón. Es decir, en la costa este americana, en California, en algo en Sudáfrica y sobre todo en Australia y en Nueva Zelanda. Y entonces, que se están haciendo quesos de I+D constantemente. Hay quesos con chocolate, hay quesos azules con ron, hay quesos azules con whisky, hay con trufa, los que quieras. Aquí en España con ¿cómo se llama? El ollejo del vino. Una vez expresado, se coge el ollejo y se forra el queso con ollejo y coge los aromas del ollejo. Pero también se hace con manteca, que como hemos metido un queso fresco
en manteca, fresco no tierno, de unas 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que la manteca no le va a dejar respirar y va a hacer anaerobio, es decir, picante, lo aerobio, porque falta de oxígeno, va a hacer que ese queso vaya a picar. Y tiene un éxito bastante. Se llama, o por ejemplo, con romero, con tomillo. ¿Y por qué no en Argentina, Luis, no se puede frotar con unas cosas maravillosas que hacéis vosotros, que lo tomáis a todos los días, que es el, el, el mate? ¿Por qué no se puede untar con mate? Hacer quesitos pequeños de cuarto de kilo forrados con mate y cuidados con mate y que no sean muy, muy curados. Entonces, ese mate va a entrar dentro o va a darle aroma al queso y va a hacer un queso diferente. Ojo, cuando digo mate, estoy diciendo que, por ejemplo, podemos hacer piezas con merquén en Chile o con en Honduras con achiote o con onoto o con lo que ustedes quieran, lo que tengan más cerca. Aquí en España, por ejemplo, se hace con chorizo, se hace con pimienta, con no sé qué. Es verdad que no todos los quesos funcionan. Es decir, hace la prueba y uno funciona y otros no. Hay que estar investigando constantemente, como hemos dicho. Pero hay que hacer quesos diferentes si queremos, primero, vender bien el queso, bien carito, o sea, bien rentable. Y segundo, que no tengamos competencia. Porque una industria, para que hiciera un queso artesanal con unas especias o tal, se tiene que meter en un proceso industrial que para la venta que va a tener ese queso, en principio, al principio, no lo va a hacer. Entonces, ese hueco, que es el hueco gourmet gastronómico diferencial de la gente que quiere quesos especiales, con aromas especiales, que no es el sándwich, el queso de sándwich o el de la mozzarella de la pizza o el cheddar industrial del cheeseburger o yo qué sé, el rallado. Tengan ustedes en cuenta que ustedes cocinan mucho con queso, nosotros no cocinamos con queso. Los españoles dejamos de cocinar con queso fue raro, pero en el siglo XIX nosotros dejamos de cocinar con queso. Sin embargo, ustedes cocinan mucho con queso porque los españoles hasta el siglo XVIII cocinaban mucho con queso, porque el queso era la proteína del pobre. Entonces, la gente que tenía ganado de señores, como no podía comer la carne, lo que hacían para aprovechar y para esto, se quedaban con la leche y esa leche en las majadas y en las cabañas de monte y tal, se quedaban ellos, se hacían quesos y esa era su proteína y su despensa muchas veces para el invierno. Luego, por supuesto, se empezaron a hacer quesos grandes para los barcos, para la marina, por ejemplo, en Canarias, y los quesos canarios son los que han pasado pues desde guaraníes hasta México, que son quesos de formato grande, curados, porque son los quesos que podían llevarse en las embarcaciones y que eran unos quesos que sin el marketing y con los medios que había entonces, se hacía para el perfil y para el público que tenían, ¿no? Igual que pues, ustedes en algunas zonas, me refiero a Honduras, porque me figuro que habrá quesos muy parecidos a Guatemala y al sur de México, los quesos hilados, es decir, donde en Venezuela también se hace. Los quesos el alsaca, por ejemplo, es un queso de esos, que es un queso que se hace como tiras o filas para que el queso coja mayor elasticidad al madurar, ¿no? Bueno, todo eso es forma de marketing. Hemos dicho, hay que buscar una historia, hay que tener algún argumento que convenza a nuestros clientes para que coman eso. Porque supongamos que usted, Luis, hace un queso y se llama usted Securens o algo así, ¿no? Bueno, pues queso Securen. Bueno, si yo no cuento quién es el Securen y cómo es un queso, nadie va a preguntar Securen porque usted no va a tener millones y millones de pesos o de dólares para que la gente lo tenga en el cerebro a través de publicidad. El argumento del artesano es el marketing personal y el marketing personal es historia. Cuando hablo de historia, puede ser nuevo. O sea, una historia es un argumento. O sea, es decir, algo que decir del queso. Es un invento de una señora pastora que de repente se dio cuenta que pasó esto, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? O de dos chicos, dos jóvenes que han estado en Francia currando
bueno, currando quiere decir trabajando y tal, y han llegado y han aprendido y tal, y han venido aquí y están haciendo en una que sería artesanal, tal. Bueno, toda esa historia es la que quiere escuchar el cliente. Y luego el tema comercial. El tema comercial, pues bueno, señores, yo comprendo que la gente de campo y la gente, no todo el mundo es comercial, pero hay que tener unas nociones de comercio. Es decir, al cliente hay que tratarlo como si fuera un tesoro. El cliente bueno, el cliente malo, pues, se lo regalas a la competencia. Pero el cliente bueno, que te paga, que te pide, que cuesta contigo y que te relaciona contigo, a ese cliente hay que mantenerlo como si fuera oro en paño. Pero oro en paño. Bien, por último, deciros que hay que tener contabilidad, es decir, una economía, las empresas, el ganado y la quesería tienen que ser rentables. O el conjunto de las dos por lo mínimo. Entonces, hay que saber algo de economía, hay que saber hacer escandallos de lo que te cuesta un queso, de lo que te cuesta transportarlo, del queso, y luego qué beneficio tienes, cuánto vas a poder vender y que con lo que tú puedas vender puedas vivir lo que tú quieres durante un año. Ojo, eso es muy difícil, pero se puede estudiar también. Ahora, cuando digo que hay que estudiar, no hay que decir que hay que sacar la carrera ni de economista, ni de marketing, ni de nada, de nada. Eso es. Y luego hay otra cosa, sobre todo los que estáis cerca de ciudades grandes, son países un poco más desarrollados, por ejemplo, Chile y Argentina están más desarrollados, por ejemplo, con perdón, que Bolivia, ¿no? Aunque zonas de Bolivia que no, pero o como Honduras o tal, ¿no? Es decir, hay zonas más que tienen menos desarrollo urbano, desarrollo. Es decir, si tú tienes cerca y tienes un desarrollo donde hay buenos publicitarios que te pueden, eso, lo que tienes que buscar es una persona que te ayude con el marketing. Tú le dices, oye, pues mira, o te doy un margen de mis beneficios o cuando pueda te pago o te pago un poquito y tal, pero yo quiero que seas tú el que me ayude eso. Porque yo a lo mejor no soy simpático y entonces no puedo tener trato comercial. Pues entonces tendré que buscar a alguien que me haga esa función. Es decir, es el queso el que tiene que tener todas estas cosas, no el quesero. Porque hay quesos, o sea, suponte que tú no tienes carne de conducir, pues ¿cómo vas a repartir los quesos? O no tienes coche, pues tendrás que buscarte un transportista. Vale, igual que te buscas un transportista, te tienes que buscar a alguien que te lleve los números, que te los lleve bien, que sepa de números, que presente los impuestos cuando tenga que presentarlos, que solicite las ayudas cuando haya que solicitarlas, que generalmente, yo no sé, pero en muchos países hay ayudas al sector agrario y sobre todo al sector quesero. Bueno, quesero me refiero a alimentario, agroalimentario. Y entonces todo eso se consigue buscando terceros de confianza. Terceros de confianza. Incorporándoles en el equipo de una forma, bueno, pues que estén al loro y que se dediquen a eso. Y ustedes céntrense, porque cada uno tiene que hacer lo que de verdad le gusta y sobre todo lo que sabe hacer. Y usted puede ser un quesero magnífico y sin embargo es un corto de palabras y es incapaz de hablar por teléfono o de seducirle a alguien para que compre su queso a través de un teléfono, de una videoconferencia, etcétera. No, no, usted no lo haga porque el queso va a salir perdiendo. Y como el queso, el beneficio del queso es el beneficio de toda la cadena, lo que tiene que hacer usted es saber, mire, saber, igual que sabemos nuestras virtudes, saber, no voy a decir nuestros defectos, pero las no cualidades nuestras. O sea, yo, por ejemplo, mire, yo ahora peso 142 kilos y he pesado 196 y me he dedicado toda mi vida a comer, a gastronomía. Llevo 42 años trabajando profesionalmente en gastronomía. Pero desde que yo tenía 22 o 23 años, bueno, desde los 17 seguramente, a mí lo del comer y beber me ha fascinado. Yo he llegado a pesar 196 kilos y mido unos 70. Con esto les digo que yo nunca seré atleta. Y sé que no voy a atleta. Yo si hay un incendio en la casa soy el primero que me quemo. Pero evidentemente no me voy a quemar porque voy a tener seguramente un bombero cerca que me va a solucionar. Si yo no soy manitas, porque yo no tengo carnet de conducir, por ejemplo, pues entonces voy a buscar las fórmulas para que yo me pueda desplazar con seguridad, etcétera, etcétera. Cada uno se busca y se adapta a las necesidades suyas. No todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? Es imposible. Eso lo dicen los bucaneros, los demagogos y los populistas. No, cada uno tiene eso. Usted puede hacer un queso maravilloso. O sea, vamos a poner un ejemplo, un restaurante. Una señora que sabe cocinar como Los Ángeles y sin embargo no sabe hablar con los clientes.
Bueno, pues habrá que buscar a alguien que hable con los clientes. Por ejemplo, yo qué sé, otra cosa, ¿no? Un señor que sepa muchísimo de un producto y no sepa expresarlo, pues tendría que buscar a una persona que sepa expresarlo. Creo que me entenderán, no lo sé porque estoy haciendo un monólogo en vez de lo que yo había prometido, pero bueno, hasta aquí yo ya no llego más. Ahora, si ustedes quieren preguntarme lo que sea, yo encantado. Ah, bueno, Eh, perdóname. La geografía humana es fundamental. El otro día hice un artículo hace veintitantos días sobre, que fue por lo que Marcela me llamó. Por, Justamente nos conocimos por ese artículo. claro, un artículo donde yo dije que el queso mola, ¿no? El queso mola porque hablaba con mi abuelo, con mi sobrina, y mi sobrina, digo mi nieta, y mi nieta que es chilena, me dice, oye, abuelo, pero con eso aprenderás muchísimo, porque claro, evidentemente, si yo aprendo de geografía, si aprendo de quesos y geografía, yo estoy aprendiendo geografía, y estoy aprendiendo geografía humana, es decir, cómo viven los pueblos en esos sitios. Y eso es fascinante, porque eso te va a dar conocimiento para poder llegar a mercados que tú nunca vas a llegar, o para aprender cosas y costumbres de otros países que tú puedes absorber sin tener que desplazarte. Entonces, yo les recomiendo como lectura, como esto, busquen temas de geografía humana. Es decir, hay que salir del pueblo, aunque sea mentalmente, y hay que viajar a través de Internet, a través de Google, a través de muchísimas cosas. Hoy hay una serie de materias para que todo el mundo tenga la información al alcance. Pero no olviden la geografía humana. Acabé, Marcela. Bueno, muchas gracias, don Rafael. Bueno, no alcanzó a contar usted del proyecto que tiene ese de Procuas, digamos, Sí. está Bueno, apoyando a en el los... año 1980, en España, después de la transición de la dictadura, la verdad que nosotros vivíamos en una autarquía en Europa, pero éramos como un país completamente aislado, diferente. Y un poco, bueno, era de una dictadura de derechas, pero eso no tiene nada que ver, no era la política, el problema está en que al no tener mercado libre con los países de alrededor, pues los países de alrededor, después de la guerra mundial, con el plan Roosevelt, se desarrollaron muchísimo y España se quedó atrasada. Entonces, nosotros teníamos en los supermercados, en las tiendas, en los restaurantes, 8 o 9 quesos. Pero sabíamos que habíamos tenido y conocíamos por quesos regionales una riqueza de quesos que se estaba perdiendo. Entonces, Ismael Díaz Lluvero, que es mi profesor, uno de mis profesores, quizá uno de los más importantes, de los tres más importantes, pues Ismael Díaz Lluvero, que era director general de política alimentaria antes y que estuvo primero con la derecha y luego con la izquierda, este señor buscó la fórmula para, ya que el ministerio era muy difícil hacerlo porque todo es un protocolo y unos mecanismos de papeleo muy caros y complejos y sobre todo tiempo. Y para que no se perdieran esos quesos y esas generaciones de quesos, nosotros con unos chicos jóvenes de Barcelona que se llamaban Ricanut, que es uno de los tíos que más sabe de queso del mundo, pues en Ricanut yo me fasciné con los artículos de Enrique Nut y yo aparecí allí y le dije, oye, tal, como yo soy especialista en comercio, en vender, en todas estas cosas, pues a mí se me ocurrió hacer una asociación de tiendas que llamamos maestros queseros artesanos, que comprábamos a queseros artesanos. Total, con ese movimiento, en 2 años conseguimos rescatar 100 quesos, o sea, 100 variedades de queso diferentes. Y entonces pasamos de 9 o 10 quesos a 100 quesos, que hay un cartel de por ahí, lo tienen ustedes en Google, en el Ministerio de Agricultura español, donde vienen esos quesos. Hoy, de aquellos 100 quesos del año 83, hoy estaremos en unos 350, 360. Los quesos españoles, en este momento, por variedad y por cantidad, somos la tercera potencia quesera del mundo, en variedad, sobre todo, después de Francia e Italia. Evidentemente, la primera potencia del mundo en quesos es Estados Unidos, pero por el volumen y porque, claro,
es enorme, ¿no? Entonces, pero Es que eso, a eso a lo que voy yo, don Rafael, que eso es como lo interesante, digamos, que cómo España cambia y se vuelve una cultura tan quesera, pues digamos. porque empezamos, todo es muy lento, ¿eh? Yo estoy hablando del año 83 y estamos hablando de hace 37 años, ¿eh? Hay una 37. vida y eso. Entonces, claro, esto es como el que planta olivos o castaños, ¿no? Sabe que sus nietos o sus bisnietos van a vivir de ello o van a esto, pero ellos no. Y cuando tú plantas un viñedo, sabes que tienes que necesitar 5 o 6 años hasta que eso salga adelante. Bueno, en esto pasa lo mismo. Se empieza buscando los quesos, buscando formatos. Yo esas tiendas compraban esos quesos en exclusiva, pero, por ejemplo, mire, llegamos a un momento que nos gustó tanto un queso que se hace en Lleida, en un pueblo que se llama Clua, que era un cabrero hippie, que hacía ahí unos quesos maravillosos, y el tío le pedíamos queso y nunca nos traía. Entonces ya yo me desplacé allí, hablamos con ellos, y nos dijeron, Jordi Canojero se llamaba, y nos dijo que es que no tenía dinero para comprar más cabras. Y entonces a mí se me ocurrió que como éramos 70, 80 tiendas, las tiendas que querían gastar ese queso o comprar ese queso, le compraron una cabra al quesero para que le diera el queso. Y el quesero, con el tiempo, se lo iba pagando con el 50% del valor del queso. Y así se hizo. Compramos, que parece que son 65 o 66 cabras, a 15.000 pesetas de entonces la cabra. Eso es una cosa muy divertida y una cosa muy novedosa. Pero como eso hicimos muchas cosas, como potenciar los quesos artesanos, hablar con la gente para que hablen con la gente, que en los programas de televisión se vean los quesos, que la gente que mueve, los artistas y tal, pues que conozcan nuestros quesos. Los quesos tienen que ser un vehículo de comunicación y de placer volante. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un amigo que es un especialista en quesos, es uno de los tíos que más sabe de queso y sobre todo comercial. Este tío es el de los 60.000 litros que hablaba antes. Este tío, que era mayorista de queso de oveja en la provincia de Zamora, compró una quesería con un socio suyo y empezaron a hacer queso. Y entonces empezaron a hacer diversificación de queso, de tipos de queso, todo lo que yo he dicho lo estaban haciendo. Y llegó la crisis de 2008, cuando ellos estaban empezando. Entonces, este tío dijo, no, aquí en España ahora está todo esto muy mal y tal. Y entonces el tío cogió y dijo, bueno, ¿dónde no se venden quesos y tal? ¿dónde hay? Y cogió, fue a Barajas, al aeropuerto, y cogió el primer low cost que existía y que salía en ese momento. Iba a Tallinn, Estonia. Y Estonia es de los países bálticos, antigua República Socialista Soviética. Y estuvo allí. Bueno, este señor hoy tiene una empresa que vende un zorro pero muchísimo queso, pero exporta un montón a los países del este. Exporta a Rusia, exporta a Polonia, exporta a Lituania, a Letonia, a Finlandia, a Rumanía, a Ucrania, a todos los países. Pocas cantidades por ahora, pero a Rusia no, a Rusia por camiones cuando les dejan, porque siempre hay problemas políticos con Rusia. Pero eso. Y es decir, él sacó el espíritu comercial de llegar queso allí, porque conocía el queso manchego o tipo manchego, estaba saturado, había que buscar nuevos mercados. Claro, eso es una anécdota, ¿no? Pero quiero decir que muchas cosas como las que hace este señor que se llama Fernando Fejeneda, como la que hice yo con las cabras, o que la que hizo Enrique Anut, o Ismael Díaz y Rivero, o muchísimas personas en España, el sector quesero o gastronómico con referente al tema del queso, hicimos, por ejemplo, meterlo en los restaurantes de calidad, que hubiera tablas de quesos del país en las caras de calidad, que apareciera el pata de mulo, el idiazábal, que apareciera el mahón, que aparecieran una serie de quesos regionales, que aparecieran en las tablas de quesos con restaurantes de estrellados o de Michelin, etcétera, que sean prestigiosos, que el mundo, o sea, un señor que viene, por ejemplo, a Bolivia, a un restaurante de lujo, que tiene fama y tal y cual, si la señora, quien me está escuchando de Bolivia, hiciera un buen queso y lo tuviera en su restaurante, ese señor a lo mejor viene de un país determinado y se va con la impresión de ese queso y ya conoce ese queso y a lo mejor suena la flauta y le publicita el queso. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo se hizo? Bien. ¿Cómo es lo que estamos haciendo ahora? Bueno,
Ismael de Ayubero está muy malito, el pobre hombre, y tiene 78 años. Y yo estoy un poquito mejor, pero me quedan 13 meses para 70. Entonces, nosotros ya estamos dejando que los remos para que reme, bueno, ya lo hemos dejado hace años, pero quiero decir que ahora que reme la juventud, ¿no? Entonces, lo que intentamos es transmitir nuestros conocimientos, nuestro espíritu, nuestra ideología, etcétera, y sobre todo nuestra experiencia. Pero, ¿qué ha pasado? Que ahora ha venido el tema del COVID. Y entonces nosotros, en España hay alrededor, cuando yo hablo de queseros artesanos, señores, no estoy hablando del señor que hace queso en su cocina. O no, estoy hablando del ganadero o del quesero artesano que compra leches alrededor, pero que tiene licencia para vender, que tiene matrícula legislativa, que ha pasado por sanidad, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene un negocio para vender queso en serie. Bueno, pues en España hay alrededor de unos 380, 400 queseros. Solo en España. Tener en cuenta que en el año 80 no llegaban a 50. Y han cerrado muchos. Y queseros pequeños de cabreros que hacen, hay innumerables. A lo mejor hay, qué sé yo, otros 300 o 400 más. Pero con eso no podemos trabajar, porque no tienen estas cosas que yo he pedido, que es un queso bien embalado, con una logística, con un transporte, con una conservación y tal. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, inspirados en Interflora, no sé si Interflora funciona en América. Interflora es que tú compras un ramo de flores, ahora, por ejemplo, ahí en Talca, y te lo pueden llevar a la señorita de Honduras, unas mismas rosas, como un correo. No van las rosas, sino que la floristería más cerca de La Habana, de Honduras, le lleva las rosas que tú has pagado en Talca, ¿entiendes? No, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un servicio online con una página bien colocada en SEO, donde vamos a ofrecer una carta de verano, una carta de invierno, una carta de otoño y otra carta de primavera. Entonces, en esa carta van a venir 100 y pico referencias de quesos, de gente que vende queso que puede comprar el consumidor y que le va a suministrar la tienda de quesos más cercana. ¿Por qué? Porque yo estoy potenciando así al quesero artesano y al que se dedica al queso artesano. Porque si nosotros potenciamos solo al quesero artesano, los comercios no comprarían queso artesano. Entonces, esto es una cadena que hay que cuidar. Os dije antes que el cliente es oro en paño y hay que cuidar mucho al señor o la señora que te vende el queso. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que se hable del queso, conseguimos que se mueva el queso. Esperamos dar otro empujoncito dentro de lo que ya como carrozas viejas que ya somos, pues lo que podemos, porque tampoco tenemos muchos medios, pero sí creo que tenemos la voluntad y la esta de que cuando pedimos un favor a alguien no lo hace, bueno, pues porque hemos sido buenos en nuestra vida, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros ni facturamos ni vendemos, factura el artesano a la tienda y la tienda cobra al cliente y paga al artesano. Eso es un sistema que para eso hay que tener un gran universo de quesos, ¿eh? Pero no creo que ustedes tengan ese problema en este momento. Ahora, yo creo que lo que sí te decía el otro día, Marcela, el primer día que hablamos, que es fundamental que los artesanos de Honduras, de Bolivia, de no sé dónde, de la zona, se asocien para comercializar o para servir o para transportar. Es decir, no se puede minifundar el servicio. Porque si yo tengo que llevar 10 quesos a un colmado y desde una zona, por ejemplo, a Tegucigalpa, de donde esté esta señora, pues entonces, en vez de eso, yo tengo una especie de almacén comunitario donde tengo los quesos de todos, asisto los quesos de todos, a mí me compran ese almacén los quesos en una comuna o una, ¿cómo se llama? Cooperativa, y ustedes con ese queso abaratan el viaje a Tegucigalpa, tienen más fuerza ante el cliente y van a obtener beneficios muy sustantivos.
Sobre todo porque van a ahorrar tiempo y dinero. Y sobre todo, el cliente va a estar mucho más contento con ustedes. Que no sé si me han entendido lo que quiero decir. A reunir a 4 o 5 queseros que ocupan juntos y que vendan juntos. Que tener comerciales pagados por todos. Pues tú a lo mejor no puedes pagar a un comercial, pero sí podrías pagar a un comercial. Entre 4 o 5. Y entonces que vendan de todos los quesos. Que da igual que sean unos u otros. Él ofrece todos. Y luego ya el cliente, el público, en el momento de que la compra, va a decidir qué queso va a comprar. Sí, incluso el otro día usted me daba una idea muy buena cuando decía que uno como quesero, ahí en el tema de asociarse con otros queseros, ofrecer una tablita donde estuvieran mis quesos y los quesos de mis otros amigos queseros, digamos. Entonces, así Sí, vendo claro, mis quesos y lo ofrezco que queso llamamos también. no, el queso fresco hay que vender el que esté cerca. El queso fresco no se puede transportar. Pues se puede transportar a una cercanía y tal, pero el queso fresco, si estamos hablando de queso fresco, estamos hablando de queso de un día o de 2 días máximo. Entonces, pero sí, los combos o tablas de que, es decir, por ejemplo, hacer una cajita con 5 queseros que pongan un cuarto de kilo de cada queso y lo vendan por internet para que alguien pueda decir, oye, pues voy a ver qué tales quesos artesanos hay en Honduras, o en La Pampa, o en Bolivia, o en Chile, o en donde sea, o en la Patagonia chilena. Vale, pues entonces si tengo eso, lo que hago es que luego ya en casa cojo los 5 trozos de queso, los voy cortando, nosotros indicamos cómo se tiene que cortar cada queso para que quede luego bonita la tabla, hacemos una foto de una tabla montada con los cortes, con las cosas que se pueden acompañar, pues fruta o no, frutos secos o lo que cada uno quiera. Y entonces lo vendes así. Y eso gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque yo hago una prueba y cato de repente o una compra 5 o 6 quesos diferentes y luego ya elegiré si quiero alguno o sigo comprando todos. Pero eso es una muestra muy, muy buena para poder vender en esa cooperativa o en esa comuna, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Sí, sí, me encontré muy buena esa idea yo, digamos, porque como que le damos más opciones también a nuestros clientes, digamos, porque a lo mejor yo puedo Claro. tener 2 o 3 variedades de queso, pero que de ahí nomás, es decir, no puedo abarcar todas las variedades, Bueno, digamos. yo por mi nevera, y vivo solo, y yo en mi nevera tengo siempre un queso curado, un español, un manchego, tal. Siempre tengo parmellano para la pasta y algo de mental para hacer, para rallar y tal. Pero luego tengo un Gouda curado, siempre Roquefort o Cabrales, un queso azul. Y luego tengo siempre alguno así de capricho, que puede ser un camembert, o puede ser un biscato español, o puede ser un pata de mulo, o puede ser un poco de torta de esas que hemos hablado antes de casar, de extremeñas y tal, con 7 o 8 quesos. Pero yo no como los quesos igual juntos, sino que, por ejemplo, si yo tengo ganas de un queso fuerte y tengo ganas de tomarme vino, pues me meto unos quesos que me gusten en ese momento y comparo dos. Por ejemplo, me puedo poner Gouda y Roquefort. Pero yo por la mañana o por la noche, un día que tengo así esto, pues me cojo un poco de jamón cocido, me hago un sándwich, le pongo un poquito de mostaza, bueno, eso es porque a mí me gusta el gourmet, ¿no? Y luego le pongo queso rallado de mental y lo fundo. Bueno, no lo fundo, sino que simplemente lo aplasto y se derrite un poco. Bueno, el resultado es delicioso, pero cada queso tiene su momento. Entonces, por eso le digo que si usted lleva los 5 quesos canarios, los 5 quesos holandeses, los 5 quesos chilenos, los 5 quesos de tal zona y tal y cual, es mucho más entretenido, comercial y sobre todo atractivo para el público. Bueno, ojalá algún día los que estamos acá presentes pudiéramos hacer algo así, pues, digamos, porque que pudiéramos compartir nuestros quesos y armar algo como más asociativo, digamos. Aparicio, me gustaría que usted le conversara a don Rafael, porque él tiene bastante ganado, Aparicio, con que le cuente cuántas vacas, cuántas cabras tiene. ¿Se está escuchando? Sí, don Rafael, sí, yo prácticamente yo tengo todo aquí. Tengo las cabras y tengo las vaquitas. Solo las ovejas son las que me hacen falta lecheras. Tengo ovejas, pero son de carne. ¿Dónde está? Pero sí, le escucho. ¿Dónde está el señor Gómez? Yo estoy en Honduras, Ah, Honduras. vale.
Vale, vale. Es Sí. que no le veo. No sale la ahorita hora. ahorita le pongo aquí la. Sí, Vale. Bien. Pero sí. ¿cuántos litros usted saca más o menos? Eso quería que le contara. Estamos, de vaca estamos sacando ahorita por los momentos 200 litros de leche. He llegado a sacar hasta 1000 litros, pero ahorita me he descontrolado por la mano de obra. ¿Qué Pero ganado sí, tiene? entre Jersey con Holting. Bueno, bueno, vamos a ver, necesitará 10 litros para hacer un kilo. Sí, ¿Eh? Y en la cabra, unos 5,5, 6. sí, en las cabras sí, ahí andamos, en ¿Cuántas 5.5. cabras tiene? En cabras andamos ahorita en ordeño 40, pero ya las tengo todas cargadas por la pandemia, las cargué todas porque no hay venta ahorita, hasta ahorita empiezan a abrirse las ventas. Pero ¿cuánto? Es que las cabras, hay cabras que dan más litros, menos litros, menos. ¿Cuánto están dando? ¿2 litros? ¿1 litro? ¿Cuánto dan? Ahorita sí andan un promedio de 1 litro, pero sí, ya en 2 ordeños, cuando ya están ellas recién paridas, andamos un promedio de 4 litros. Bueno, pues es una quesería artesana pequeña. Bueno, Sí, pequeña. sí, sí. No, pero vamos, puede tener una base de organización que si hace un buen mercado sólido, pues no tendría esas variantes de ganado que tiene ahora. Sí, O sea, sí. ahora tiene una oscilación de ganado muy grande, pues porque depende de factores que usted no hasta ahora no ha sabido proteger. Es decir, ¿cuántos clientes tiene, Aparicio? Pues si ahorita los perdimos todos por el momento, por el motivo de la pandemia, hasta ahorita estamos de nuevo recuperándolos. No. Los clientes no se pierden por una pandemia. Los clientes se pierden cuando después de la pandemia usted va a venderles y le dicen que no. Pero en la Bueno. pandemia está parado. Yo quiero decir, antes de la pandemia, ¿cuántos clientes tenía? De cabra tenía 40. ¿Y de vaca? De vaca andábamos en 250, 300. En un radio de su quesería, ¿de cuántos kilómetros? Más o menos en unos 80 kilómetros. Bueno, entonces está muy introducido en la zona. Sí, es que yo estoy retirado de los pueblos. Yo estoy retirado. ¿Tiene una marca bien desarrollada? Sí, ya está bien desarrollada y ahorita más ¿Cómo que se llama la todo, marca? Lácteos Don Aparicio. Lácteos Don Aparicio. Así es. Y si yo me meto en Google, lo encuentro. No, porque todavía no estábamos bien metidos en la página, no que solamente tengo mi carro repartidores. Eso es básico. El que no está en Google no está en el mundo. Bueno, no. Y ahorita sí me voy a meter porque a través de este grupo me han lavado la cabeza, como dicen, no para mal, sino que para bien, y estoy muy agradecido porque ya estoy pasteurizando la leche, porque aquí en nuestro país no se pasteuriza la leche. Aquí se venden quesos frescos y crudos. Hasta ahorita yo ya lo estoy haciendo con leche pasteurizada. No, la leche pasteurizada da seguridad, pero ojo, que el queso de calidad que paga el mundo gourmet, es el queso de leche cruda. Lo que pasa es que para tener queso de leche cruda hay que tener un control de ganado terrible. Fíjese que en la Unión Europea todos los cabreros, todos, hasta los que están en el monte perdidos, tienen la obligación, y las vacas y las ovejas y todo, en la oreja llevan, en la parte interna de la oreja, llevan un chip de reconocimiento del animal. Es que si no se sacrifican, no puede haber animales sin chip. Es decir, hay un control sanitario tan grande que permite hacer quesos de leche cruda. Ahora, si no hay ese control sanitario, es mejor que haga usted quesos de leche pasteurizada, porque le va a dar mucho más garantía, va a viajar mejor el queso y no va a tener usted problema. Hombre, el queso fresco sí lo va a tener, pero bueno, lo va a tener no quiere decir que es que un queso fresco pasteurizado nunca es igual que un queso de leche cruda. La leche cruda lo que hace es que mantiene una serie de virtudes organolépticas del queso que lo pierde cuando se pasteuriza. Pero, evidentemente, cuanto más fresco sea el queso, más diferencia hay. Es decir, cuando yo tengo un queso de un año y medio, o sea, entre un gruyère o un parmesano con crudo o pasteurizado, bueno, es que la diferencia es mínima, porque ya tiene más de un año
pero cuando es leche cruda, ahora, usted, si está vendiendo queso fresco, blanco, yo le recomiendo que pasteurice. Cuando tenga un control sanitario con un veterinario, con un tal, y que eso, y tenga usted la seguridad absoluta, entonces haga quesos buenos de leche cruda. ¿Y para qué? Y el otro queso fresco, el blando, ¿cómo le llama usted? ¿Cuánto tiempo lleva? El queso blando aquí le llamamos queso fresco. Queso fresco. Pero que hace 2 quesos, me ha dicho, ¿no? Sí, aquí hacemos queso fresco, queso crema, queso frijolero y queso semiseco y queso duro. Pero la cuajada es siempre la misma. No, los procedimientos son diferentes. Claro, la lira, es decir, el picado o el corte de la cuajada debe ser diferente, el molde diferente y las presiones y la maduración diferente, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, pues entonces... Yo todo mi ganado y mis cabras sí las tengo checadas con problemas de brucelosis, tuberculosis y leucosis. En eso sí estamos. Vale. Bueno, sí, pero lo que pasa es que tiene que tener permiso sanitario porque luego para que llegue a una ciudad o eso tiene que tener unos permisos especiales. Pero para quitarse problemas, vamos a ver, ¿usted vende algún queso que tenga más de 60 días? No, todo el que sale fresco, todo el que sale fresco. Bueno, solamente el de cabra sí, que estoy madurando ahorita. Ahorita sí estoy haciendo un queso maduro de cabra. Ese sí, de 60 días en adelante lo saco. Si lo deja más de 60 días, no importa que tenga leche cruda. Ajá. Porque a partir de leche cruda ya es inerte. O sea, es decir, ya no produce brucelosis ni nada de nada, ni ninguna enfermedad de las que conocemos a no ser que el queso esté contaminado, claro. Pero si usted tiene una higiene, en el queso de leche que tenga 60 días, ya no lo puede comer con seguridad. Ajá. Bueno. Pero de todas maneras, apunte las cosas que le he dicho, sobre todo, mire, una marca bien definida, sobre todo, búsquese algún quesero cercano, asóciese, estudie, métase en Google. Es muy interesante, y no sabe usted cómo va a cambiar su vida. Así es que es, va a cambiar rapidísimamente. Bueno, y es más, le voy a decir otra cosa. Hoy día hay queseros jóvenes. Ajá. Porque afortunadamente algunos padres visuales, dejaron que los hijos y entraron en internet e entraron eso. Si hoy en España, que somos muy vagos, bueno, muy señoritos, muy cómodos, porque tenemos más dinero, afortunadamente, pero cuando éramos pobres éramos mucho más trabajadores. Entonces, hoy, si usted vive ahora con una renta, si usted quiere que sus hijos se desarrolla y sus hijos ganan dinero y usted le lleva a la universidad o estudian y tal y cual, no van a querer llevar la vida de usted si usted no vive bien. Ajá. Es decir, todo su trabajo se irá al garete si usted y sus hijos, a no ser que sus hijos, bueno, pues hagan lo que hace usted porque no tienen otra opción. Pero si sus hijos, usted les da estudios y se quedan ahí a llevar su empresa, es porque tienen una opción. Es que eso es fundamental, porque además es fundamental que haya personas como usted, emprendedores, que creen trabajo y riqueza en zonas rurales que si no se van a quedar con el tiempo abandonadas. Ajá, así es. Excelente. Pues me alegro de conocerle, Aparicio esa, ¿no? Aparicio, sí. Así es. Gracias. Gracias a usted, señor Gómez, y encantado. Igual, gracias. ¿Alguno más quiere alguna pregunta? Sí, no sé, Adriana, si quieres hacer alguna pregunta a don Rafael. ¿O Luis? Sí, bueno, sí, después pregunté. yo soy de Bolivia. Bien. Y nosotros, bueno, en el caso de Aparicio, también en mi zona se elabora el queso fresco con leche cruda. Ya yo, bueno, desde que me casé, mi suegra me decía que será más de 100 años que ese queso siempre se ha vendido. Justamente en mi zona hacemos un festival del queso chaqueño, que así se denomina ese queso. Ya tiene casi 13 años ese festival, pero solo se presenta el queso chaqueño.
el queso fresco de la zona, ¿no? En mi caso, yo un poquito he variado con el queso chaqueño, con ají, con un picante, el queso chaqueño con orégano, ¿no? Es fantástico. Digamos, son mis 3 productos que vienen del mismo queso chaqueño. Y ahora estuve haciendo la prueba con el queso tipo Oaxaca, que es el hilado. Y la idea mía es hacer un queso maduro, ¿no? He hecho la prueba, bueno, inventándome y haciendo experimentos con lo que veía. ¿Con qué leche trabaja? Trabajo, bueno, con leche cruda, pero ahora que he entrado a este grupo, todo igual que en el caso de Aparicio, ¿no? Estoy viendo de que el queso maduro sea con leche pasteurizada. Pero me tiene que decir de qué animal. Mi raza es Girolando. Pero es vaca. Sí, es vaca. Solo tengo vacas. Solo tiene vacas. Bueno, pues hace muy bien. Yo veo que usted tiene una iniciativa y es cuestión de I+D. Lo que está haciendo usted está en el buen camino. Está en el buen camino. Mire, le voy a dar una idea que se me acaba de ocurrir y que tanto Luis como Marcela lo podrían hacer. El queso se puede comer también de postre. Entonces, ¿por qué no hacen un queso fresco? El queso se puede hacer de postre. ¿Por qué no hacen un queso que en el interior lleve una capa o 2, si es alto, de manjar o dulce de leche? Sí, pero esa elaboración. Sí, yo estuve mirando yo los brasileros, tienen un tipo de queso que se llama el queso minero de trufa, digamos. Mineiro de trufa, claro. Entonces lo rellenan con dulce de leche o con dulce membrillo o lo rellenan con, ¿cómo se llama? Nutella. Pero ahora, para buscar cosas, a mí me ha emocionado cuando la señora de Bolivia me habla de que le ha metido ají. Pues bueno, fenomenal. Productos de la tierra, productos de la zona, productos, olores, aromas y sabores de ustedes, que esas se llaman características diferenciales. Las características diferenciales es las que hacen que mi producto sea diferente a los de los demás. Cuando usted tiene un producto diferencial, ¿qué es lo que obtiene? Ventas con mayores beneficios. Y si obtiene ventas con mayores beneficios, con el mismo esfuerzo, lo que va a hacer es vivir mejor. Sí, esa es la idea. Por eso ahora yo quiero, porque he visto que el precio del queso chaqueño fresco es muy bajo, porque todo el mundo lo vende de la zona. Porque hay competencia. Entonces, ahora lo que quiero hacer es un queso maduro y justamente me llamó la atención lo que usted comentó de los 60 días, porque yo guardé 3 quesos, ya tienen mucho más de 60 días, pero se han hecho muy duros, entonces mi idea era sacar queso rallado de ese queso, ¿no? Bueno, entonces venderlo, porque aquí es caro el queso rallado, entonces me da la opción de duplicar el precio. El queso se puede hacer con cualquier queso, pero ojo, vamos a ver, antiguamente, en los países atrasados, aquí en España hasta hace 4 días, el queso rallado era el queso avería, que se llama, ¿no? Es decir, los quesos averiados se dejaban curar y luego se rallaban porque era, bueno, pues no, nadie lo entendía, ¿no? Pero ojo, que para hacer un queso rallado, como usted haga un queso rallado bueno, claro, tiene que estar en un sitio donde se aprecie. Pero, es decir, eso es como que cualquier vino, malo o bueno, sirve para un guiso. Usted puede hacer un guiso muy bueno con vino malo, pero ese mismo guiso muy bueno, si le pone vino bueno, va a estar mucho mejor. Entonces, quiero decir que el queso rallado hay que hacer un queso para rallar, no rallar el queso averiado, ¿me entiende? Pero, en fin, en ese caso lo puede hacer. Por ejemplo, el queso Mahón, aquí, cuando se queda curado, raya perfectamente. El Mahón es una isla. ¿Y cuál es la característica de Mahón? Pues la característica de Mahón es que, al ser una isla, tiene, y no tiene alturas, porque la altura más grande tiene 300 o 400 metros, y lo que tiene es que, ahí va, se me ha ido la... A ver, ¿qué pasa? A ver, me he ido. Oiga, lo estamos escuchando. Sí, lo escuchamos bien, nada más que no se lo ve. ¿Cómo recupero la imagen?
No sé cómo apretando en la camarita. La camarita. Abajo en el computador tiene 3 símbolos y una camarita en rojo que está tachada. Ya. Vale, perdón. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo, perdóname, ¿qué? Que bueno, haga los quesos rallados, pero que sean diferenciados, no en solo... Pero lo que tiene que hacer es un queso, y mire, es muy fácil. Busque un queso que le guste o que le apetezca, mientras en quesos de vaca, por ejemplo, en Francia ese tipo de queso que usted quiere hacer se llama Tom, T-O-M-M-E. Entonces, si busca un Tom, va a encontrar muchos quesos y solo es buscar la formulación y hacer pruebas. Y no le dé más de 60 días. No le dé más de 60 días. Sácale usted con 60 días. Y es más, si se le seca, intente que haya más humedad o puede protegerlo poniéndole, por ejemplo, aceite del aceite que tenga. No sé si habrá oliva ahí, pero será carísimo el oliva. Pero tendrán aceite yo qué sé, de cualquier grano. Allí el aceite de girasol le llaman margarita, ¿no? O, ¿cómo se llama el aceite? No, girasol. Algunos sitios le llaman, bueno, es igual. Si es aceite de girasol o aceite de soja, aceite de soja es más fuerte, pero si no de colza, cualquier aceite de semillas que usted rico a la boca, usted lo pone alrededor y lo que va a hacer es que el queso va a cerrarse y no tener los poros, cerrarse los poros, lo que va a hacer es que va a guardar más la humedad dentro del queso y será más cremoso o más mantecoso. Y luego cuando lo presione, no lo presione tanto. Depende de la cantidad de luego lo que quiera. Si usted quiere que sea más mantecoso o más cremoso, tal. Cuanto más humedad tenga, más mantecoso. Pero no lo tenga más de 60 días por el principio. A no ser que haga un queso tipo manchego, pero para hacer un queso manchego necesita ya algo de queso de oveja. Y como solo tiene vaca, yo le recomiendo que vaya a donde se hacen los grandes quesos de vaca, que es en Francia. Entonces, vaya a Francia y mírelo. No creo que usted esté preparada aún para hacer quesos de leche de corteza humecida, tipo brie o tipo camembert o tipo coulommiers o algo así, pero sí estoy seguro que puedo hacer un tom. Un tom es fácil, francamente fácil de hacer. Ok, gracias. Todos, no sé si lo ha dicho Marcela, pero yo tengo una página de gourmet, bueno, gastronomía general, que me escucha en todos sus países, que me han dicho, me miran, se llama en Facebook. Pero en Facebook también tengo una página que se llama El Trotaqueserías. Y eso solo habla de quesos. El Trotaqueserías. Se meten en Facebook y aparece El Trotaqueserías. Si me siguen ahí tengo cientos de quesos hablados y además generalmente casi les digo cómo sabe el queso, cómo se hace, de qué leche se hace, etcétera, etcétera, la curación, los formatos y todo eso. ¿Que les llama la atención un queso? Pues ya se meten en la página de ese queso de Google y aparecerá eso con todas las instrucciones técnicas para hacer el queso. Yo se lo recomiendo, es muy fácil. Muchas gracias. Y es gratis. Por favor, ¿puede escribir? Más todavía. Muchas gracias. Sí, lo voy a ver y de ahí le comento. Germán Molina me dice que no lo escuché bien. ¿Qué es lo que no me escucho bien? Buenas. Germán. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Rafael? Sí. Eso. Bueno, primero que todo, pues quería solamente describirlo por aquí para no interrumpirlo, pero no, que no le escuché bien la página, cómo se llama, ni cómo seguirlo en el Facebook, entonces, para que por favor... Trotaqueserías. El trota, de trotar, de los caballos, tacatá, tacatá. Ahí hay el Trotaqueserías. Ya lo ha puesto, gracias. Trotacasería. No. ¿Qué serías?
De queso. De queso. Que estamos hablando de queso, no de caza. Listo, entonces sería. Eso es en Facebook, ¿no? Es La página. Facebook. ¿Y la página web? No, es que nos dijo la página y Facebook. Yo no uso página web, ¿eh? Yo voy a usar página web ahora para pero yo tenía una página web y la quité porque yo me fui a las redes sociales directamente, porque eso de pasar lo de las redes sociales a la página web, yo no tengo tiempo para eso, ni además me interesa. A mí me interesa el contacto con la gente y hablar, etcétera, etcétera. A mí tener una página y que me digan, bueno, yo tengo mi página que hoy me han dicho que me la ven 321.000 personas en 28 días y estoy muy a gusto con eso y no quiero nada más. Pero, por favor, pueden dirigirse a esto. Y si les gusta la gastronomía en general, también el trotamanteles, de mantel, de lo que se pone encima de la mesa, ¿no? El trotamanteles, que es la página originaria de todas, porque tengo como 14 páginas, ¿no? Bueno, cada una especializada, una que se llama Gourmet Perú, otra Sierra Gourmet, otra Trotachecinerías, y tengo, bueno, Airport, Import, todas estas cosas. Pero, en fin, las dos grandes son esas dos que le digo, ¿eh? Y luego hay una nueva, que lo verán, porque me lo van a ver si se meten, que es la de el movimiento este nuevo que estoy haciendo con mi maestro, con Ismael, que se llama ProQuart, Pro de PRQUART, que es promoción del queso artesanal, ProQuart. Y se llama, como eslogan, Cheese Goes Home, queso vente a casa, ¿no? Para que la gente compre queso para llevarse a casa. Entonces, eso lo pueden ver. Pero bueno, eso lo verán esto. Yo se lo recomiendo. Pero, Germán, ¿quería alguna cosa más? Sí. No, pues, o sea, ha dicho usted muchas cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes que creo que nos sirven a muchos. Pues la verdad, siéndole bien honesto, yo quesero no soy. Pues digamos, no tengo un sector donde haya producción de leche, pues yo sí sé hacer quesos, pues algunas clases de quesos, ¿sí? Y bueno, y productos en general. Yo soy ingeniero agroindustrial y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con esos temas de la agroindustria alimentaria. Muy bien. Y no alimentaria también, pero bueno, en este caso es todo lo que tiene que ver con lo alimentario. Me gustó mucho lo que usted dijo sobre, pues, que lo bien importante para este tipo de queserías artesanales es la estandarización de los productos, ¿no? Lo que usted hablaba, la homogenización, sí. Estandarizar es muy, muy importante porque siempre queremos el mismo sabor, ¿no? El mismo gusto, el mismo color. Si un día ya no encontramos ese mismo sabor... Pongo un ejemplo siempre claro, fíjese, la bebida más famosa del mundo, la Coca-Cola. Que fuéramos a comprar Coca-Cola y que cada Coca-Cola supiera diferente. No triunfaría. Me gusta porque yo eso les sé replicar a mis aprendices. Yo soy instructor del SENA, de acá, no sé si lo han escuchado, una entidad SENA de Colombia, que es bien conocida, y replico eso lo que usted dice. Entonces me sentí muy, muy identificado con las palabras que usted dice. Yo también coloco ese ejemplo, o sea, si uno un día no le sabe a Coca-Cola, no la va a volver a tomar. Entonces, asimismo es la cuestión de estandarizar un proceso, estandarizar un producto, ¿no? Entonces, chévere, o sea, esa parte me gustó mucho. Yo le digo a estos señores que como no tienes que ser doctor en todo, cuando tú tienes un problema de esto, se llama a un ingeniero agroalimentario, o cuando tienes un problema de economía, llamas a un contable, o cuando tienes un problema de transporte, a un transportista, etcétera. No hay que intentar hacer todo porque al final, señores, en España se dice que la jodemos. Ese fue un consejo, ese es un consejo nuevo que me pareció muy bueno y muy importante. Para mí es un aporte grande lo que usted dijo en eso, que a veces queremos ser toderos, ¿no? Pues, claro. Y está bien, pero no somos buenos para todo. O sea, no vamos a poder producir buena leche, hacer buenos quesos, transportarlos bien,
venderlos bien. Eso me pareció muy bueno, ese aporte, porque ese realmente no lo había tenido ese consejo de cerca y le agradezco. Me parece muy bueno como para replicarlo, para replicar esa parte. Yo quiero agregar algo a ese consejo. No solo buscar a alguien que sepa el tema, sino tratar de buscar siempre el mejor, porque al final vamos a ganar más con el mejor. Si vamos a buscar lo peor porque para no gastar mucho, nos va a ir mal. Marcela, no la veo. ¿Usted está en Chile? No, yo soy Julieta, pero no me están dando... Sí, soy Julieta y no me están dando la cámara. No sé el por qué. Bueno, pues mire, Julieta, le voy a explicar. Sí y no. Mire, yo sé más cosas por viejo que por diablo. Si usted va a ir al mejor, lo de mejor es subjetivo, nunca es objetivo. Es decir, el mejor suele ser el más caro y el más displicente y el menos cercano. Yo iría a la persona que yo sepa que tiene una calidad mínima que me vale, no quiere decir que sea mi amiga, ni tal, ni nepotismo, ni nada, sino, por ejemplo, si yo tengo 8 ingenieros y tengo que ir al ingeniero, el ingeniero que más se me preocupe de mi producto, aunque no sea el primero, ni el segundo, ni el tercero, será el que yo le dé el trabajo. Porque yo necesito que se implique conmigo. Ese es el mejor, porque se preocupa por el trabajo. Ese es el mejor. Claro, no será entonces, el mejor, siempre el mejor abarca muchas cosas. Entonces estamos de acuerdo, Julieta. Claro, evidentemente. El mejor es el mejor para cada uno. Si llamo al mejor y no se ocupa de mí, no me sirve, por supuesto. Claro. Si busco el mejor, pero no se ocupa de mí, de mis productos, no es el mejor. A mí no me sirve. Claro, podrá saber mucho, pero a mí no me sirve. Y será perjudicial y caro. Exacto. Bueno, me parece que Luis quería decir algo. No, sí, yo quería preguntarle, don Rafael, volviendo un poquito para atrás de todo lo que usted dijo, que acá en la Argentina está muy, muy arraigado un postre que se llama, le decimos nosotros el postre del camionero, que es queso y dulce. Sí, aquí está también. Muy arraigado. Aquí también se hace con queso de membrillo y tal, pero... Sí, bueno, membrillo, batata y si no con... El queso camionero, el postre del camionero le decimos acá en Argentina. ¿Y por qué no hace usted el queso del camionero? Sí, se puede hacer, sí. Y si no, también acompañado con frutas en almíbar, pero es muy... Sí, pero en Argentina, digo, en Chile son famosas en la parte del Elqui y toda esa zona, las papayas, ¿no? Entonces, pues... Claro, por eso, sí, el mamón en almíbar se consume mucho con queso acá. Claro, pues entonces se puede hacer, hagamos una cuajada, pongamos una capa de cuajada, pongamos una capa, no hasta el borde, de dulce de leche, que no sea mucha, hay que equilibrarlo, hay que hacer pruebas y eso, no hacer un queso, cortarlo y meterlo como si fuera un sándwich, sino que el queso vaya madurando con el bicho, con la crema dentro, porque vamos a transmitir todos los aromas y gustos de sabores de esa fruta y esto a la cuajada fresca que luego se va a reproducir en el queso. ¿Me entiendes? Claro, sí. O sea, que no hagan atajos, vayan a lo difícil que al final es mejor. Claro, yo conocí a un hombre hace muchos años, no lo he visto más, él hacía unos quesitos semiduros redondos, tipo bolita, después los ahuecaba y los rellenaba de dulce de leche y los envasaba al vacío y los vendía así. Pues mire, ve, un ingenio. Y eso va, sí, hombre, yo no haría queso, mire, es que ve ahí, es una forma de comer antigua. Que queso curado duro con dulce de leche es una bomba proteínica. Usted no puede hacer eso porque hoy día el consumidor gourmet se cuida, es un hombre, mujer y hombre, y eso, que no quiere engordar. Entonces, tenemos queso fresco de calidad o queso tierno que tenga una semana, 2 semanas, 3 semanas, con queso, con esto, que yo al cortar vea la raya del queso con guayaba, con papaya, ¿cómo se llama esto? Con cualquier fruta que quieran, o con merquén
o con dulce de leche, o con chimichurri, si lo quiero hacer para como picante. ¿Por qué no puedo hacer, por ejemplo, un queso curado, pero que le he dado 15 días frotándole con chimichurri para que coja los aromas del chimichurri? Claro, sí, se hace. Nunca una industria, Luis. ¿Cómo? Que no lo va a hacer nunca una industria grande. No, eso no lo hace, no, eso lo hace un artesanal. Claro, pues, ¿y qué pasa? Que ese queso, que a usted le está dando el mismo trabajo casi que lo otro, le va a permitir, si usted vende el queso a 10, poderlo permitir, a lo mejor venderlo a 13 o a 14. Sí, seguro. Pues eso es el camino, ese es el camino. Y una preguntita más nomás, porque acá en la Argentina hace yo por lo menos 30 años más que no veo un queso, el Romadur. Yo creo que en Europa o en España se debe conseguir. También lo llaman Rocamadur. Nosotros acá lo llamábamos Romadur. Yo no sé no, en España no hay, pero en Francia sí lo encuentran. Ah, en Francia, sí. Me encantaba tanto ese queso, pero bueno, acá no hay nadie en la Argentina que lo elabore porque hace varios años que vengo averiguando y nadie lo... Bueno, pues hágalo usted. Sí. Hombre, mire, hacer quesos, usted con que guarde un 5 o un 6% de la cuajada o de la leche, o eso para hacer experimentos, al año va a tener usted auténticas maravillas. Sí. No, y además que Luis es profesor en una escuela de lechería también, que quizás a lo mejor le podría inculcar a sus alumnos este nuevo queso que habla él. Pues. No, ese no es nuevo queso. ¿Es el Romadur, cómo se llama? Acá en Argentina, ¿cómo se llama? Rocamadur o Romadur. Nosotros acá en Argentina se llamaba Romadur, pero uno googleándolo aparece como Rocamadur. Es Rocamadur. Es un queso de un color muy característico, parece muy feo, pero con un sabor muy agradable. Está madurado por fuera con una bacteria que se llama Brevibacterium linens, que le da ese color así medio marrón oscuro y que le da ese aroma desagradable, pero un sabor espectacular. Cuando uno lo saca del envase tiene un olor, diría, desagradable, feo, pero cuando uno lo consume es bárbaro. Así como los fermentos de Julieta, los fermentos que hizo Julieta. Julieta estuvo fermentando hongo y ya tuvo que tirar la yogurtera, dijo. Si los hongos las bacterias y los hongos no los controlas, eso son caníbales, vamos, al final, eso es bueno, vamos a ver, en una palabra. Y quiero decir con esto que, a ver si hay otra pregunta, que yo estoy dispuesto a hablar, ya le he dicho a Marcela que cuando ustedes quieran, pero y también si alguno de ustedes, Marcela les pasará mi dato y mi teléfono por conferencia a través de WhatsApp o tal, yo les puedo brindar ayuda o consulta, sin ningún problema. Yo, afortunadamente, estoy jubilado y hago lo que quiero y en mi capa usayo, como si fuese castellano. Es decir, para suerte de nosotros, usted ya está jubilado. Así nos puede ayudar. Vale. Entonces yo lo que quiero es que se hagan buenos quesos, que la gente del campo viva mejor y que la gente encuentre en el camino la felicidad esa que les digo, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Y no quiere nada más? Sí, muchas gracias. Y pasa que igual allá son como las 10:30 donde usted. Son las 10:29. Sí, bueno, lo liberamos para que se vaya porque estamos muy tarde ya. No, yo, si hay algo, sigo hablando, pero quiero decir que yo me acuesto a la 1:30, no se preocupe. Yo me acuesto muy tarde. Germán, ¿querías decir algo? Sí. Bueno, primero, aquí no encuentro yo donde se alza la manito, ¿no? Toca de interrumpir, ¿no? La conversación, ¿no? Para entrar, ¿no? No hay una manito, ¿no? No, este no tiene, el Zoom tiene, sí, ¿no? El Med Google no tiene, ¿no? Bueno, algo también que pues quería comentar que me gustó mucho también y es un aporte también para mí nuevo, lo de para vender hay que contar una historia, o sea, eso me parece genial, eso fue genial. Muy bonito. Esa es la base de cualquier marketing puro. Eso, ¿sabe quién es? ¿Usted conoce Lee Iacocca? No.
No. Lee Iacocca fue un director de Ford que le convenció para cambiar los coches utilitarios por coches de modernos, sacó el Mustang y tal, luego se separó, levantó la Chrysler y sacó aquel anuncio que luego lo han invitado a mucha gente que dice, cómprelo y se encuentra un producto más barato, le devolvemos el dinero, mejor y más barato, le devolvemos el dinero. Bueno, ese señor, yo es que estudio publicidad, entonces ese señor siempre decía lo mismo, no hay producto sin mensaje. Y evidentemente una materia viva como el queso, sin mensaje es imposible. Y eso sí es bonito, y ahorita se me viene el recuerdo de muchas marcas que me vendieron o muchos productos a través de una historia y es bien gratificante, es bien bonito, es como hasta romántico, llamémoslo así. Claro. El saber eso sí que vende. Por ejemplo, acá hay una empresa que se llama la BBC, no sé si la han escuchado. Sí. La BBC para mí es Bogotá, la radio, para mí la radio. Y venden cervecería, Bogotá Beer Company. Y ellos le cuentan todo, cómo y venden, ¿qué es? La cerveza artesanal. Y le cuentan la historia, le cuentan de dónde sacado, que por qué, por las estaciones, que por qué le colocaron este ingrediente, o sea, y todo eso lo enamora a uno, la verdad, eso me parece muy chévere y me parece bonito, pues, como compartirles eso, que de verdad eso vende, o sea, lo de contarlo a través de una historia, le da una identidad, al producto. Mola, no sé si se dice en América. Molar quiere decir, como dicen aquí los chavales jóvenes, cuando una cosa es petén o guay o muy cabra no. Es decir, cuando una cosa es buena, ¿no? Muy buena, ¿no? Para la gente. Es bacán, acá en Chile le decimos es bacán. Bacán. Pues bacán. Bueno, pues entonces mola. Entonces, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted figúrese, Germán, que usted es ingeniero de coches en vez de alimentación y compra los quesos de Bolivia, de nuestra amiga de Bolivia, y los trae aquí. Y usted le cuenta la historia de los 5 queseros en una cena delante de sus amigos y tal igual. Y queda usted chévere. O sea, queda usted como si fuera el rey del mambo. Y eso es lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente es presumir, saber, conocer y decirle al amigo que sabe más de quesos o al cuñado, que siempre tenemos un cuñado que sabe más que nosotros. Pues nosotros lo vamos a decir al cuñado, pero tú no conoces el queso tal. Y entonces ya quedas el más macho de la película, ¿entiendes? No, me pareció, no, sí, o sea, esos son aportes muy significativos que he aprendido hoy en esta charla. Y no, yo quería también preguntar algo, y me gusta lo de innovar. Usted hablaba de innovación, pues como tal, ¿no? ¿Cierto? O sea, que se puede hacer otros quesos, y lo que hablábamos, eso se lo hace cuando es artesanal, porque en lo industrial pues, también, claro, pues hay incorporación de nuevos productos, pero digamos, esos experimentos, esos ensayos que uno hace, ¿cierto? A veces, digamos, ¿qué es lo que le quiero decir? Está bien, o sea, hacemos mezclas, hacemos cosas bien diferentes, a veces nombrarlas, ¿no? Yo no sé, digamos, tendríamos ¿cómo podríamos nosotros a veces nombrar, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Que hagamos. Yo ¿Nombrar quiere decir darle nombre o contarlo? No, porque, por ejemplo, ya todos los tipos de quesos, pues hay muchos nombres, por ejemplo, pero si hago un queso, por decir algo, lo que decía la compañera Adriana, el queso que hizo con ají, ¿cómo lo llamaría yo? O sea, ¿cómo lo posiciono en el mercado? Ahí está el marketing, ahí está lo que hemos hablado antes, el I+D, y el desarrollo de esto, saber fijar el mercado, fijar el perfil de la gente que vamos y, por supuesto, los nombres, ¿no? A mí me parece que hay que darle personalidad a cada producto. Por ejemplo, hace un momento hablábamos con Luis, me parece que era, de que había un postre en Argentina que se llamaba el postre El Camionero. Bueno, pues hagamos un queso El Camionero. Con lo cual ya llevamos mucho aprendido. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que es el postre El Camionero. Entonces,
si yo hago queso con membrillo, evidentemente estoy dando aquí. Aquí tenemos un queso, o sea, un postre en Cataluña que es mel y mato, que es mel y miel, que queso y miel, ¿vale? Pero también hay otro que se llama el no sé qué del músico, y es porque es una sinfonía de frutos secos. Bueno, pues si yo hago una sinfonía de frutos secos, lo muelo y lo meto dentro de un queso, pues estoy haciendo un queso que se puede llamar del músico. Es decir, hay muchos nombres y se pueden llamar. Eso hay que buscarlo. Y además no a la primera. Y ojo, que hay que hacer muchas pruebas. Pero bueno, yo les voy a contar por último una anécdota. Pero ¿cómo? Bueno, siga. No, dígame. O sea, ¿Cómo? yo le digo eso, o sea, hay muchos nombres, por decir algo, ¿no? Una aprendiz, y a mí me gusta lo de innovación porque inclusive yo, por eso digo, me sentí muy identificado con todo lo que usted habló porque muchas de las cosas yo hago. A veces les digo, pensemos en un producto innovador, les digo, ¿no? Me recuerdo que una chica el año pasado me hizo un queso mora. Entonces al queso le incorporó mora y lo revolvió todo, quedó muy bonito, de un color muy bonito y pues lo llamamos queso mora, pero nadie lo conoce. Ahora bien, lo que yo digo, no, el nombre, listo. ¿Cómo hago para que ese queso mora, por ejemplo, me lo conozcan? Vamos a ver. Estudia. Habíamos hablado antes que se llaman especialistas. Me parece que era una señora que no he visto la cara, de Julieta, creo que era chilena. Mire, el tema es el siguiente. Si yo no tengo la certeza de buscar el nombre, busco una especialista que me lo busque y que esté de acuerdo conmigo. La última palabra la tengo yo. Por ejemplo, usted me dice queso mora. Yo, como he trabajado mucho en este tema, por ejemplo, ¿dónde se hacen las moradas? Las moras salen en el bosque, en el sotobosque, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué no le llamamos queso de delicia del bosque? O queso, frutos del bosque, algo como queso. No, delicia del bosque o moramonte, por ejemplo. Podría ser. Moramonte. Bueno, ya tengo el nombre. Ahora sí, la pregunta. ¿Cómo lo posiciono? O sea, ¿cómo lo posiciono que lo conozcan? Estudiando el mercado. ¿En qué precio lo puedo poner? ¿Qué formato voy a venderlo más? ¿Qué formato es más rentable mío de fabricación? Es decir, ¿puedo aguantar formato grande y que tarde más que madurar y venderlo? De cuarto de kilo o incluso de 200 gramos o los crotin, que me parece que hablaba antes de que estaban rellenos de dulce de leche. Los crotin son las bolitas de queso de cabra pequeños franceses. Entonces, todo eso se estudia qué interesa más. Una vez que sea interesante, yo voy a decir, bueno, ahora que ya he hecho las pruebas y tal, ahora ya le doy un nombre, ya lo empaco, ya lo tal, no sé qué. Pero todo tiene un proceso que tarda teóricamente como mínimo año y medio. Pero lo que pasa es que hay que seguir haciendo pruebas, no hay que parar. Mire, yo les iba a contar una anécdota última. Aquí hay un señor que fue otro profesor mío de vida, que el pobre hombre se fue en el 2006 a esperarme al otro lado. Y este señor nos contaba siempre y decía, era el dueño de Pastelerías Mallorca, que es una pastelería de lujo de las más importantes de Europa. Pastelería y charcutería y jabonería y bodega y tal. Tiendas de lujo del superlujo. Bueno, pues esta tienda, Pastelerías Mallorca, lo pueden buscar ustedes en Google. Esta tienda, este señor tenía tenía varios eslóganes. A mí, por ejemplo, me enseñó a delegar, eso que hemos hablado ahora. Si no aprendes a delegar, nunca harás nada. Bien, pero ahora hablando de lo que estamos hablando de esto es decir, mire, este señor decía, yo recibo a todo el mundo que me viene a vender cosas. Y si algo me gusta o me llama la atención, lo compro. Yo compro 100 cosas todos los meses, por ejemplo. A los 2 meses viene el vendedor a ver si he vendido o no he vendido. Y yo sé por las estadísticas si lo he vendido o no lo he vendido. De las 100 cosas, solo repito 20, porque las otras no se han vendido bien. Vale, he hecho la prueba y no ha funcionado, de acuerdo. Pero he hecho la prueba por si sale la lotería y funciona. Vale. Y luego, otra cosa. De esos 20, a los 2 meses vienen a ver otra vez. Y de esos 20, ya uno se queda o dos que le hago un pedido al mes, al año, tal y cual. Pero de esos 100 primeros, siempre hay 3 o 4 que los vendo mucho y me hacen rico.
Esa es la filosofía. Hagamos investigación. Vamos a hacer muchas porquerías. Vamos a hacer cosas que no van a funcionar. Pero cuando funcionen, tendremos un éxito extraordinario. Porque lo importante es darle aquí en Castilla decimos a esto el magín, al cerebro. Si nosotros investigamos y cogemos una gimnasia intelectual de buscar un producto y de solucionar y de dar la mayor calidad posible, vamos a triunfar seguro. Podemos tardar meses, años o lustros, pero llegamos y seguro. Y mientras tanto no nos vamos a morir de hambre porque iremos teniendo éxito. Pero siempre buscando la mejora. Por ejemplo, en vez de hacerlo de queso de mora y hacer solo monte, pues mora-monte, podríamos hacer con fresa o con fresilla o como lo llaman aquí, o frutilla, me parece que se llama en Chile. Entonces, bueno, pues ¿por qué no hacemos otro con arándanos o con blueberry, ¿no? Pues, y, por ejemplo, hacemos una serie de quesos que le llamaríamos monte y la fruta. Por ejemplo, fresa, monte. Hemos dicho arándano, monte arándano, monte tal. Y tenemos una línea de 5 o 6 quesos que cada uno vaya eligiendo o de picantes o de hierbas y llamarles, bueno, pues otra línea con un formato diferente. Si hacemos esas cosas, usted va al mercadillo y me refiero a las señoras, por ejemplo, esa del Chaco, de Bolivia con Paraguay, y vamos a ese mercadillo, nos vamos a llamar la atención, los cocineros de por allí nos lo van a comprar y vamos a venderlo al doble de precio el kilo de cuajada, que venderlo el queso fresco ese, que no ganamos casi dinero por la competencia que hay. Esto es así, o sea, está estudiado, está demostrado. Lo que yo les digo está demostrado. Claro, hay que tener tesón, hay que tener vocación, hay que tener ilusión, hay que abrir todos los días la quesería como si fuera el primer día. Todos los días hay que luchar y nunca hay que estar contento, nunca bajar la guardia, porque siempre vendrá a quitarte del medio. Claro, y eso sería pues el éxito y lo difícil, y pues es un reto y es algo, como usted dice, hay que trabajar mucho pues para poderlo lograr. Pero sería excelente, ¿no? O sea, uno incorporar un nuevo, por ejemplo, en este caso hablando de quesos, un nuevo estilo, un nuevo nombre de queso, que lo conozcan luego desde el interior hasta el exterior, digamos. Eso sería algo... Hay otro nombre. Mira, yo en mi caso, Germán, por ejemplo, yo estaba averiguando mucho que la leche del higo extraído desde la higuera cuaja la leche, Sí, digamos. claro. Entonces yo quiero hacer un queso de cabra, porque yo tengo cabras, quiero hacer un queso de cabra que cuaje con la leche del higo, digamos, y quiero que mi queso se llame la higuera. Entonces, eso yo quiero ser conocida por ese queso, ¿me entiendes? Es decir, y es más, quiero probar después si acaso lo puedo hacer madurar en las hojas de la higuera, digamos, afuera, digamos, en forma externa. Entonces voy a ver yo ahí, Marcela, la idea me parece muy buena, salvo el nombre. Ya, a ver, dígame. Primero, ya se llama la higuera. No la higuera. No, la higuera, hay quesos que se llaman la higuera. Debe buscar un queso que no sea un nombre genérico y que pueda llamar la atención. Ya. Por ejemplo, pues, digo talca-higo, o lo que sea. Es decir, buscar referencias que sean originales y que marquen el origen, es decir, la procedencia del producto. Me faltó agregarle porque acá yo vivo en una parte que se llama Unihue, entonces yo quería llamarlo la higuera de Unihue. No, pero es muy largo. Eso para usted decir, para usted la higuera de Unihue es muy difícil. Un nombre muy largo no lo recuerdan muy fácil. Después yo no es lo muy voy a hacerlo. No, es cacafónico, ¿eh? O sea, no. Mire, a mí me dice, ya le he hecho talco-higo, talco. A mí me parece. Fíjese que en Francia, y les doy una pista, y en España la mayoría de los quesos tienen el nombre de origen y de la zona donde se hacen. Ya. Porque, por ejemplo, usted me decía antes, Carlos, o no, Germán, perdón, que cómo se llamaría el queso del ají este señor que hace la señora de Bolivia.
Pues es muy fácil. El ají, ¿de dónde viene el ají? Es de una comarca, un pueblo, de tal. Bueno, pues le podemos poner el nombre de esa comarca. ¿Por qué? Porque está inspirado en esa comarca o esa región. Es decir, hay que buscar nombres que podamos registrar y que podamos identificar nuestra zona. Porque al final nosotros, yo me siento como ustedes, somos gente que lo que hacemos es defender nuestro sistema de vida rural, agrario, y que para que eso se asiente y tenga sostenibilidad y calidad de vida, tenemos que defender eso. Claro, si usted me hace un queso de higo y le llama a la higuera, yo mañana en Vancouver o en Madrid cojo la idea, le hago lo mismo, porque yo puedo traerme higo, o sea, lo que yo no me puedo traer es talca. Ya. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, lo entiendo. Bueno, pues ya está. Bueno, Vale. muchas gracias, don Rafael. Okay. Muy amables, muchísimas gracias, muy fructífera estuvo la charla. Vale, Muchas gracias, Rafael, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Realmente, Muchas gracias, don Rafael. Muy interesante. Ya saben dónde me dio. Marcela, me quedó sonando lo de la higuera. Luego me cuentas. Excelente, don Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, familia. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias, don Rafael. Marcela, quería hablar con Sí. usted. Me cuentas un poco más luego lo de la higuera. Yo estoy siguiendo una tesis de una alumna de ingeniería en alimentos que ella es de Ecuador, digamos. Entonces yo la estuve leyendo y me basé en ese estudio de ella, digamos. Te la puedo reenviar si quieres para que la leas, digamos. Perfecto. Ella- Muy gracias. Sí. Gracias, Marcela. Ella en esa tesis hace pruebas, digamos, que a cuánta cantidad de la leche del higo y a cuánto tiempo, digamos, logra cuajar la leche, digamos. Ella hace distintas pruebas, digamos. Entonces llega con Pero, la a ver, receta venga, exacta. Es un ¿Y es solamente para leche de cabra? No, es No. para cualquier leche, No. es para cualquier leche. No debe ser, pero la leche o sea, a ver, entiendo, ¿la leche de higuera es la que coagula la leche de cabra? Sí. Ya. Es claro, tienes que extraer Debes extraer. del higo, digamos, que todavía no está cortado de la higuera, cortar muy cercano al tallo, digamos, y va a salir una leche como blanquita, digamos, y eso hay que ir juntándolo, digamos. ¿Dónde se conseguirá Entonces, esa planta, no? ¿En dónde se produce tanto? ¿En qué altura? ¿No o hay sea, higuera en Colombia? pues yo tengo que consultarlo cómo lo llamamos acá. De pronto, no sé, a ver, técnica científica, el nombre científico y así uno, no sé. Ya. A ver, La voy vamos a buscar higo. No, acá en Chile hay mucha higuera. Entonces lo que se hace, ella lo que dice en el experimento es que durante la temporada, digamos, que está el higo, digamos, conservar mucha leche de esa y congelarla, ¿me entiendes? Porque en realidad no lo vas a tener en el invierno, digamos. Entonces, es del verano, digamos. Voy a ver la planta cómo es, a ver cómo, Ya. para ver si de pronto la conozco o no. El muy conocido, ¿Qué dice Julieta? Germán, se come mucho seco el higo. El higo se come mucho seco. ¿Se escucha? Y el higo es una parte de la higuera, ¿no? Les entiendo, ¿no? ¿Cierto? Sí, es el fruto de la higuera. El Ya. fruto. Ya, yo estoy bien perdido. No, voy a buscarla, voy a consultarla para ver qué planta es. Sí, pero yo te voy a mandar la tesis, yo te mando la tesis de estudio de esta chica de Ecuador, digamos. Marcela, te agradezco mucho. Mándalo al grupo, Marcela. Chévere eso. O No, sea, porque me la van a copiar, no. sería un cuajo vegetal, ¿cierto? Sí, es un cuajo vegetal, exactamente. Ya, se la voy a mandar a Germán, a la Adriana y a nadie más, ya. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Vale. Bueno, Listo, que estés tengan bien. buen día. Creo que no has entendido su mensaje de Rafael, porque ha dicho que te tienes que Ah, asociar. sí, pues. Vean, yo en todo eso me faltó esta pregunta, Rafael, porque a mí me parece lo que estaba, como me cortaron ahí un poquito, porque lo de estandarizar es supremamente importante. Y si yo me asocio con otro grupo, también tengo que ver que ellos están haciendo un buen producto, porque también podría perder yo, digamos, a ver, voy a poner un ejemplo así como, ¿no? Digamos que Marcela los hace muy bien y